Hemos llegado a la presentación número 8, luces dentro y fuera. La iglesia como luz dentro y fuera. Bienvenidos nuevamente. Espero que hayan disfrutado. Espero que alguno de ustedes se atreva con el ukelele. Y por favor, de la última presentación, y por favor, háganme saber si hay suficiente grupo interesado en hacer un pequeño webinario de cómo aprender las cosas más básicas del ukelele y para poder usarlo. Bien, estamos en la presentación número 8, luces dentro y fuera. La iglesia como luz. En el libro de Juan 8:12 dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, la luz en realidad no es la iglesia en sí por ser iglesia, sino porque Cristo está en ella. Tú no eres luz por ti mismo. Tú tienes vida si tienes la luz, si tienes a Cristo. Cristo es la luz. Entonces, Él es la luz del mundo. El que le sigue a Él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá algo para repartir. Tú no puedes repartir luz si tú caminas en oscuridad. Y caminar en la oscuridad, bíblicamente hablando, significa caminar sin Cristo. ¿Ok? Porque la luz en sí no es un concepto y la luz en sí no es algo tangible, por así decirlo. La luz es una persona, es Cristo. En Juan, el primer capítulo, dice que en él estaba o había la vida. La vida en Cristo no es prestada de nadie. Cristo tiene en él vida sin ser prestada de nadie. En él hay vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, o para los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Esa palabra catalambano, comprendieron, que también se podría traducir como no apoderarse con deseo o aferrarse a algo o caer en cuenta. En otras palabras, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no se apoderó de ella. O sea, aquellos que estaban en oscuridad, que en ese momento era el mundo al que Jesús vino a salvar, particularmente dentro del pueblo judío, no se apoderaron de ella, no tomaron ventaja de ella. Prefirieron vivir en tinieblas a apoderarse, agarrarse y no soltarse de la luz. En Mateo 18:20, una escritura que hemos utilizado para el contexto de iglesia como número mínimo, dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, la luz, en medio de ellos. ¿Ok? La luz como persona, no como concepto brillante, sino como persona en Cristo. Entonces, cuando hay 2 o 3 reunidos, en otras palabras, cuando hay una iglesia, Cristo está en medio de ellos, por lo tanto, en esa iglesia está la luz. Y esa iglesia en sí es luz al mundo. Por eso Jesús, en Mateo 5, 14 al 16, dice: estos son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús está entre vosotros reunidos en su nombre. Entonces, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La luz no son las buenas acciones. La luz es Cristo. Y cuando tú haces las buenas acciones en Cristo, es de la manera en la cual glorifican a Dios, aquellos que te ven. En otras palabras, que brille la luz es que reveles a Cristo. No que reveles tus buenas acciones, pero revelando a Cristo vas a revelar buenas acciones. ¿Me entiendes? Porque allá por donde Cristo camina, siempre iba a hacer bien, a sanar a los enfermos, a dar palabra de aliento a aquel que estaba desesperado, a levantar al que estaba afligido, etc. Entonces, si tú caminas por donde caminaba Jesús, el resto
va a haber la luz a través de tus buenas acciones que están alzando a Cristo. Bien. Juan 12 dice lo siguiente: pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. ¿A qué se refiere Jesús cuando está diciendo yo he de ser alzado? Jesús vino aquí por un propósito. Jesús no murió joven, ni murió viejo. Murió cuando tenía que morir, a los 33 años, porque su misión fue cumplida para aquello por lo cual vino. Entonces, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, todo muestra, todo está, digamos, en la conclusión de todo ello está en la cruz. La cruz muestra la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. ¿Ok? Levantando el ello de Cristo, su vida, su ministerio, su muerte y resurrección, estás atrayendo al mundo. ¿Por qué? Vamos a ver más de ello en la siguiente presentación cuando hablemos del bautismo. Porque eso es lo que atrae a la gente. Lo que atrae a la gente es el descubrir por primera vez en sus vidas que Dios no está en contra de ellos, sino todo lo contrario. Dios es el que ha movido pieza, ha sacrificado por ellos, se ha sacrificado por ellos, aun y todo cuando ellos eran enemigos de Dios. Cristo revela a un Dios amante. Cristo revela a un Dios que te ha dado las puertas de la salvación. Cristo revela la puerta que se ha abierto para moverte a ti de las tinieblas a la verdadera luz. Las tinieblas es este mundo. La verdadera luz es el mundo en el cual nos está dando Él, en Cristo Jesús. Ok, entonces, ¿de qué manera nosotros tenemos la luz dentro de nuestros mítines de iglesia? Alzando a Cristo. ¿Por qué esto es tan importante? Amigos, os voy a decir lo siguiente. Cada controversia, teológica o circunstancial, ¿ok? En otras palabras, circunstancias que lleguen a la iglesia o controversias teológicas que vienen a la iglesia. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, bajo mi punto de vista. Analizar hasta qué punto merece la pena seguir con ciertos tipos de controversia, porque todas y cada una de ellas pueden ser utilizadas por el enemigo para apartarnos de la cruz. Cuanto más te apartes de la cruz, más desbalanceado te vuelves. Cuando la controversia se convierte en un debate en el cual lo único que estáis debatiendo en esos grupos de iglesia es acerca de esa controversia se ha convertido en algo que te está moviendo de la cruz. Y como se te está moviendo de la cruz, se ha convertido en idolatría. Cualquier controversia. La dieta. Y hablamos solo de dieta, y qué comer y qué no comer, y qué comer y qué comer, y qué es bueno para un cristiano que coma, y qué es bueno que un juez. Si eso se llega a convertir en el centro foco, te estás apartando de la luz y dejas de brillar. ¿Por qué? Porque te estás apartando de la cruz. Te estás apartando de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, que vinieron a revelar el amor de Dios. No que no se pueda hablar de ningún otro tema. No. Pero cada tema uno tiene que tener en cuenta que tiene el potencial de movernos de la cruz. La naturaleza de Cristo, la naturaleza del Espíritu Santo, la ordenación de la mujer, la música en la iglesia, la reverencia en la iglesia, Dime lo que quieras. Dime lo que quieras. ¿Podemos hablar de todo? Por supuesto. Pero como no sepas dónde está el límite de la conversación, donde empiezas a perder de vista a la cruz. ¿Hasta cuándo tú puedes adentrarte en una discusión que te esté apartando de la cruz? Porque en el momento que te está apartando de la cruz, te está metiendo en oscuridad. Te está volviendo un fanático. Un fanático es aquel que se mueve de la cruz. Eso es un fanático. Una iglesia fanática es una iglesia que se ha movido de la cruz, cuyo centro de conversación, lo que se les llena la boca continuamente, es otra cosa que no sea Cristo. Cuando se habla de cosas como diciendo, bueno, de Cristo sí, pero habrá que hablar de otras cosas también tan importantes como... Cuando escuchamos esas expresiones, hay un problema, hay un cáncer dentro. Nos están moviendo a la oscuridad. ¿Ok? De hecho,
el debate, el continuo debate con ciertos debates teológicos se convierte en una guerra teológica. Es tu palabra contra la mía. Tu palabra contra la mía. ¿Sabes lo que significa la palabra, cómo se dice la palabra o verbo en griego? Es logos o verso. Logos o verso. Y tú tienes tu palabra, tu logos, tu verso, contra mi palabra, mi logos, mi verso. Controversia, controversia, controversia. Y cuando no hacemos más que discutir de diferentes controversias, tenemos un espíritu de guerra. Y ese espíritu de guerra se ve en muchos lugares. Ese espíritu de guerra es un espíritu de muerte. Y ese espíritu de muerte es un espíritu de oscuridad. Y nos ha apartado de la cruz. Os voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo además ocurrió hace poquito. Una persona había sido acusada falsamente por otra persona. O sea, persona A acusó a persona B de algo que persona B no había hecho. Pero sin embargo, persona A empezó a hablar de que persona B había hecho todas estas cosas. Entonces, persona B me llama y me comenta que ha llamado a persona A para hablar con él mañana y, como decimos en España, cantarle las 40, decirle lo que le tiene que decir, porque cómo se atreve la persona A a hablar calumnias de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije a la persona B, ¿tú juegas al tenis? Y me dice, ¿al tenis? No, le digo, ¿sabes cómo se juega al tenis? Y me dice, sí. Digo, ¿sabes cómo juegan al tenis? ¿Cómo sacan al tenis? Que sacan así como volea. ¡Pah! Digo, sí, ok. ¿Sabes lo que es sacar como cuchara? Sí, ok. Mañana cuando hables con persona A, quiero que saques como cuchara. Que le des la pelota a su raqueta. Así, facilita para que la dé. Y le dices, persona A, ¿hay algo que quieras decirme? ¿Algo que te haya sentado mal? ¿Algo que quieras que cambie mi persona? ¿Hay algo? Ponle la pelota a la mano. Y él te la va a responder y luego tú se la devuelves a la mano, a la raqueta. Bien fácil. Y cuando la persona te diga, sí, porque yo quiero que cambies esto y esto y esto y esto y esto y esto. Son acusaciones todas falsas, ¿eh? Recuerda. ¿Cómo lo haces tú para la mano? Le dices, ok, lo voy a tener en cuenta, gracias por traerlo a mi atención. Y cuando puedas en ese partido de tenis, que se le estás dando la pelota a la mano, cuando puedas, pierde el punto. ¿Cómo? Escucha bien. Pierde el punto. Porque si algo aprendemos de la vida de Jesús, es que cuando fue acusado falsamente, él no se defendió. No hay controversia que merezca la pena entrar en oscuridad y en guerra con tu hermano. No hay controversia que Dios acepte como válida para entrar en esa guerra. ¿Que el enemigo? Claro que el enemigo entiende como válida cualquiera, porque él tiene el espíritu de guerra en ella. Cuanto más entremos en las controversias, perdemos el testimonio. Imagínate que hay una persona que entra de fuera a conocer de Jesús y lo único que escucha en vuestros mítines es la controversia de, mira, pues el otro grupo de iglesia allí, fíjate, hacen esto y hacen lo otro y a mí no me parece bien y a mí está, y tú, ¿a ti qué te parece? ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué va a pensar el que viene de fuera? Que estamos locos, que no tenemos el espíritu de unidad, que no tenemos la luz de Cristo. Dar el punto significa, si tienes que recibir una acusación errónea, falsa, no te defiendas. Porque así estás caminando con Cristo. Tú caminas con Cristo cuando no te defiendes, no cuando te defiendes. Cuando no te defiendes, caminas con Cristo. Cuando das la otra mejilla, caminas con Cristo. Cuando a aquellos que te quieren quitar la capa le das tu ropaje también, caminas con Cristo. Es un privilegio. Es la luz del Evangelio. Fíjate lo que dice en Primera de Juan. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, Jesucristo, ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas.
¿Cómo es posible que haya tantos cristianos hablando mal de otros cristianos? Hablando mal de otros cristianos porque los otros cristianos no opinan como ellos. Quiero que entendáis lo siguiente. Había una vez en la cual Juan viene donde Jesús y le dice, ahí hay alguien, Juan y su hermano, y le dice, ahí hay alguien que está predicando en tu nombre, pero no es de nuestro grupo. ¿Qué hacemos? Y Jesús dice, déjenle predicar, si está predicando en mi nombre, déjenle. Tenemos que tener el espíritu de Cristo, no el espíritu del trueno dentro de nosotros. Y hay todavía muchos cristianos que no se dan cuenta que defender una controversia les llena de un espíritu que no viene de Dios. Y prefieren ganar el argumento, aunque sea con las armas del enemigo. Controversia, violencia verbal, acusación al vecino o al hermano, etcétera, etcétera. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. No me importa cuál doctrina tú tengas. No me importa si es la doctrina correcta. Si tú, para defender a tu doctrina, tienes que poner abajo a tu hermano, tienes que poner abajo a otro cristiano, tienes que humillar de una u otra manera a otra persona para que tu doctrina sea alzada, tú estás en tinieblas. No me importa cuál sea la doctrina, estás en tinieblas. Esto es lo que nos dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Si tus pecados han sido perdonados, son muchos los que han sido perdonados. ¿No puedes perdonar al hermano que te debe menos pecados de lo que tú que la cuenta que tú tenías con Cristo? ¿Y Cristo te ha perdonado todo eso? Si no sabemos lo más básico del Evangelio, no dejes por lo menos que gente de fuera lo vea, porque les estás alejando más de Cristo. Levantar a Cristo es levantar su vida ejemplizada en tu vida, su ministerio, sus ejemplos, sus enseñanzas y lo que ha sido regalado para nosotros a través de su muerte y resurrección. Esa es la luz que ha de ser en todo momento redirigida, porque el mayor esfuerzo del enemigo es apartarnos de la cruz. Ese es el mayor de los esfuerzos, apartándonos de la cruz, nos aparta de la luz. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando dice guardarse sin mancha del mundo, no significa que nos metamos en un monasterio, no, sino de las cosas del mundo. El orgullo, el deseo, el hacer las cosas del mundo, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que es importante para el mundo, que no sea importante para ti. Así se refiere, porque el Señor vino a morir por este mundo, por las personas de este mundo. ¿Ok? Amar al prójimo como a ti mismo, no solo a aquellos que están en tu grupo, sino a los de fuera. Y verán tus buenas obras en Cristo Jesús y se acercarán a Cristo. Mateo 25, Jesús nos cuenta esta parábola, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, y en la cárcel y vinieron a mí. Y en el versículo 40 explica, el rey les responderá, en verdad les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Al fin y al cabo, si tu cristianidad no cambia para mejor a aquellos que están al lado tuyo, ¿de qué vale? ¿Ok? Si hay un hambriento, aliméntalo. Si hay o sea, tanto físicamente como espiritualmente. Hay veces que una persona necesita más esa comida física de ese día en tu reunión que la comida espiritual. Ya llegará la comida espiritual cuando tenga que venir. Seáis luces agarrándos y aferrándos en la cruz y en la vida
Misterio, muerte y resurrección de Cristo. Toda controversia está diseñada para apartarte de ahí. No dejes que tu iglesia sea movida de la luz.